Bienvenidos a Piratas del Misterio. Hoy un nuevo capítulo que no te dejará dormir. Imagina una isla privada, en medio del Caribe. Agua turquesa por todos lados. Palmeras meciéndose con la brisa. Un paraíso, o eso parece. Pero si miras con cuidado, en el punto más alto de esa isla, hay una construcción extraña. Un edificio con una cúpula dorada, que parece un templo, como si alguien quisiera vigilarlo todo desde arriba. Ese lugar existe. Se llama Little Saint James. Está en las Islas Vírgenes, y durante décadas fue el escenario de uno de los crímenes más perturbadores, más protegidos y más escalofriantes de la historia moderna. El dueño de esa isla, el hombre que la convirtió en su fortaleza personal, se llamaba Jeffrey Epstein, y esta es su historia, una historia de dinero, de poder, de abuso sistemático, de niñas convertidas en víctimas, de famosos que miraron hacia otro lado, de una mujer que controlaba todo desde las sombras, y de una muerte tan conveniente, tan llena de irregularidades, que millones de personas en el mundo todavía se preguntan, ¿qué pasó realmente esa noche en la celda? Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es más oscuro de lo que imaginas. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York, en un barrio llamado Seagate, cerca de Coney Island. Su familia era humilde. Su papá trabajaba como jardinero para el gobierno. Su mamá era ama de casa. No había lujos, no había conexiones, no había nada que indicara lo que vendría después. Pero Jeffrey era diferente. Desde niño mostró una inteligencia fuera de lo común, especialmente en matemáticas. Era tan brillante que se saltó varios grados en la escuela y se graduó a los 16 años. Entró a estudiar física y matemáticas en universidades prestigiosas, pero nunca terminó, nunca obtuvo un título, y aún así, lo que pasó después desafía toda lógica. En 1974, sin ningún título universitario, consiguió trabajo como profesor en una de las escuelas más exclusivas de Manhattan, la Dalton School, donde estudiaban los hijos de las familias más ricas y poderosas de Nueva York. ¿Cómo lo logró? Esa es la primera pregunta que nadie ha podido responder completamente. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse extraña. Epstein no era un profesor normal, era carismático, magnético. Los estudiantes lo adoraban, pero también asistía a fiestas con alcohol, donde había alumnos presentes. Comportamientos que ya entonces levantaban sospechas. Pero lo más importante que hizo en esa escuela fue conectar, conocer a los padres de sus alumnos, padres que trabajaban en Wall Street, padres con fortunas enormes, padres que le abrieron puertas que normalmente estarían cerradas para alguien como él. Y así, en 1976, Jeffrey Epstein entró a Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, sin título, sin experiencia real en finanzas, y en solo 4 años se convirtió en socio. ¿Cómo? Nadie lo sabe con certeza. En 1981, Epstein dejó Bear Stearns después de algunas investigaciones internas por irregularidades y fundó su propia empresa de asesoría financiera. Pero el verdadero salto vino cuando conoció a Leslie Wexner, el multimillonario dueño de L. Brands, el imperio detrás de Victoria's Secret, Bath and Body Works y otras marcas enormes. Con Wexner, Epstein no solo consiguió dinero,
consiguió algo todavía más importante: legitimidad. De pronto, ese hombre sin título universitario, sin una trayectoria fácil de explicar, empezó a vivir como un magnate: mansiones, propiedades en distintos lugares del mundo, aviones privados, reuniones exclusivas y una red de contactos que parecía no tener límites. Jeffrey Epstein dejó de ser un desconocido y se convirtió en alguien que podía entrar a casi cualquier círculo, hablar con empresarios, sentarse con científicos, acercarse a políticos y moverse entre figuras de enorme influencia, como si siempre hubiera pertenecido a ese mundo. Pero detrás de esa imagen sofisticada, detrás del lujo, de las cenas privadas y de la aparente respetabilidad, empezaba a crecer otra historia, una mucho más oscura, porque mientras muchos lo veían como un financista excéntrico, Epstein ya estaba construyendo una red de abuso, manipulación y explotación, una estructura diseñada para aprovecharse de personas vulnerables, bajo una fachada de privilegio y poder. Y en el centro de esa estructura había una figura clave: Ghislaine Maxwell, elegante, carismática, con modales impecables, hija de un poderoso magnate británico. Maxwell se movía con naturalidad entre millonarios, celebridades, miembros de la realeza y personas con acceso a los más altos círculos sociales. Por fuera, parecía una socialite más, una mujer influyente dentro del entorno de Epstein, pero según la justicia de Estados Unidos, era mucho más que eso. Era la operadora, la persona que organizaba, coordinaba, acercaba víctimas y mantenía en funcionamiento una maquinaria de control que duró años. De acuerdo con múltiples testimonios, Maxwell se encargaba de generar confianza, de acercarse a personas vulnerables, de ofrecer oportunidades, dinero, ayuda, promesas de futuro, o la sensación de estar entrando a un mundo exclusivo del que normalmente estaban lejos. El método era casi siempre parecido: una invitación, una propuesta aparentemente inofensiva, una oportunidad que sonaba atractiva, una puerta abierta hacia un estilo de vida lleno de lujo. Pero una vez dentro, el ambiente cambiaba. Lo que parecía una oferta sencilla se transformaba en presión, manipulación, aislamiento y abuso. Con el tiempo, esa dinámica se repetía una y otra vez, en distintas propiedades, con diferentes víctimas, y bajo el mismo patrón de control. Y algo hacía todo todavía más perturbador. Después del primer contacto, a veces se incentivaba que nuevas personas fueran llevadas al mismo entorno, ampliando el alcance de la red y haciendo que el sistema se alimentara de sí mismo. No era algo improvisado, no era una serie de episodios aislados, era una estructura, una cadena, una operación sostenida por el dinero, el silencio y el miedo. Y Maxwell, según lo que se escuchó en juicio, tenía un papel central en ese proceso, ayudando a normalizar lo que ocurría, reduciendo la resistencia de las víctimas y preparando el terreno para que Epstein mantuviera el control. Por eso, para muchos investigadores, Epstein era la cara visible del horror, pero Maxwell era la pieza que mantenía funcionando todo el mecanismo. Y mientras eso ocurría en privado, en público, la imagen de Epstein seguía creciendo. Ahora vamos a hablar del lugar que se convirtió en símbolo de todo este horror: Little Saint James, la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes. 70 acres de tierra rodeados de agua, completamente aislados del mundo exterior. Un lugar donde Epstein tenía control absoluto.
donde las reglas normales no aplicaban, donde nadie podía escapar. Para llegar, tenías que volar, y el transporte oficial era el jet privado de Epstein, un Boeing 727 que la prensa apodó Lolita Express, un nombre que dice todo lo que necesitas saber. En esa isla había de todo: residencias de lujo, una piscina enorme, playas privadas, y esa construcción extraña en la cima, el templo con la cúpula dorada, cuyo propósito real nadie ha explicado satisfactoriamente. Algunos hablan de rituales, otros de simple excentricidad. Hay reportes de túneles subterráneos, de cuartos ocultos. La verdad es que mucho de lo que pasaba en esa isla sigue siendo un misterio. Pero lo que sí sabemos, lo que está documentado, es que en esa isla y en las otras propiedades de Epstein había cámaras por todos lados, cámaras en las habitaciones, cámaras en los baños, cámaras en las salas de masaje, cámaras ocultas que grababan todo, absolutamente todo. ¿Para qué? Aquí es donde la historia pasa de ser un caso de abuso a convertirse en algo mucho más grande y mucho más peligroso: extorsión, chantaje, compromat. Si tú eres Jeffrey Epstein y tienes videos de hombres poderosos en situaciones comprometedoras, ¿qué puedes hacer con eso? Puedes comprar silencio, puedes comprar protección, puedes comprar favores, puedes controlar a gente que de otra forma nunca te obedecería. No es una teoría descabellada, es la lógica básica del poder. Y cuando ves la lista de personas que visitaron sus propiedades, que volaron en su avión, que aparecen en sus agendas y contactos, empiezas a entender la magnitud de lo que estamos hablando. Bill Clinton, expresidente de Estados Unidos, aparece en los registros de vuelo más de 20 veces. Sus representantes han negado cualquier irregularidad, pero las conexiones documentadas son innegables. El príncipe Andrew de Inglaterra, fotografiado con una de las víctimas, Virginia Giuffre, quien lo acusó directamente. El príncipe pagó millones de dólares en un acuerdo extrajudicial, sin admitir culpa, pero retirándose de la vida pública. Donald Trump, conocido de Epstein desde los años 80. Hay fotos juntos. Hay una cita famosa donde Trump dice que Epstein es un tipo fantástico que disfruta de las mujeres jóvenes, tanto como yo. Trump después lo baneó de Mar-a-Lago, supuestamente por comportamiento inapropiado. Pero las preguntas siguen. Bill Gates, el fundador de Microsoft, se reunió con Epstein múltiples veces, incluso después de que Epstein ya era un delincuente sexual registrado. Gates ha dicho que fue un error, pero las reuniones ocurrieron. Elon Musk, los documentos desclasificados en 2025 y 2026 muestran emails donde se coordinaban posibles visitas a la isla entre 2012 y 2013. Musk ha negado haber ido, pero su nombre aparece en los archivos. Ehud Barak, ex primer ministro de Israel, fotografiado entrando a propiedades de Epstein, incluyendo reportes de que se quedaba en departamentos del edificio donde vivían chicas jóvenes vinculadas a la red. Leon Black, exdirector de Apollo Global Management, pagó más de $150 millones a Epstein por asesoría, cifras que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Y la lista sigue. Científicos, académicos, modelos, actores, directores de cine, banqueros. La agenda de Epstein era un quién es quién del poder mundial. Ahora, algo muy importante que hay que decir: que un nombre aparezca en documentos, que alguien haya volado en el avión,
Que alguien haya visitado la isla no significa automáticamente que esa persona cometió un crimen. No significa que participó en abusos, pero sí significa que estuvieron cerca, que tuvieron acceso, que conocían a Epstein cuando ya había señales de alerta, y eso, por sí solo, ya es perturbador. En 2005, una madre en Palm Beach denunció que su hija de 14 años había sido abusada por Epstein. La policía investigó. Encontraron decenas de víctimas. El FBI se involucró. Todo apuntaba a cargos federales graves por tráfico de menores. Y entonces pasó algo que muchos consideran el mayor escándalo judicial de todo el caso. El fiscal federal Alexander Acosta negoció un acuerdo secreto con los abogados de Epstein. Un acuerdo que le dio inmunidad a Epstein y a sus cómplices, que ocultó los detalles a las víctimas, que violó sus derechos. El resultado: Epstein se declaró culpable de cargos estatales menores. Recibió una sentencia de 18 meses, de los cuales cumplió solo 13, con un régimen de work release que le permitía salir de la cárcel 12 horas al día, 6 días a la semana. Básicamente, siguió viviendo su vida, mientras sus víctimas seguían sufriendo. Y lo peor, el acuerdo incluía inmunidad para potenciales coconspiradores, lo que significa que Maxwell y otros nunca fueron investigados en ese momento. Alexander Acosta después fue nombrado secretario del Trabajo por Donald Trump y tuvo que renunciar en 2019 cuando el escándalo del acuerdo resurgió. El sistema había protegido a Epstein, el dinero había comprado impunidad, y durante más de una década, el depredador siguió operando. Pero todo cambió en 2018, cuando la periodista Julie K. Brown, del Miami Herald, publicó una investigación devastadora. Encontró a las víctimas, les dio voz, expuso las fallas del sistema, y forzó al mundo a mirar lo que había preferido ignorar. El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado cuando su jet privado aterrizó en Nueva Jersey, esta vez con cargos federales por tráfico sexual de menores, en el Distrito Sur de Nueva York, donde el viejo acuerdo de Florida no lo protegía. Le negaron la fianza, lo encerraron en el Metropolitan Correctional Center de Manhattan, una de las cárceles más seguras del país, donde habían estado terroristas, mafiosos, los criminales más peligrosos, y entonces, 34 días después, el 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein apareció muerto en su celda. La versión oficial: suicidio por ahorcamiento, pero los detalles que rodean esa muerte son tan extraños, tan llenos de irregularidades, que millones de personas en todo el mundo se niegan a creerlo. Primero, Epstein ya había tenido un incidente sospechoso semanas antes. Lo encontraron en el piso de su celda, con marcas en el cuello. Lo pusieron en vigilancia suicida, pero inexplicablemente, lo sacaron de ese protocolo poco después. Segundo, la noche que murió, los 2 guardias que debían vigilarlo cada 30 minutos no hicieron su trabajo. Uno estaba navegando internet, el otro aparentemente dormía. Falsificaron los registros, diciendo que sí habían hecho las rondas. Tercero, las cámaras de seguridad que apuntaban a su celda fallaron. Las imágenes resultaron inutilizables en la cárcel federal más vigilada del país. Cuarto, la autopsia reveló que Epstein tenía fracturas en el hueso hioides y en cartílagos de la garganta, lesiones que, según el patólogo Michael Baden, contratado por el hermano de Epstein,
son extremadamente inusuales en suicidios por ahorcamiento y mucho más comunes en casos de estrangulamiento homicida. Quinto, su compañero de celda fue removido el día anterior, dejándolo solo, algo que viola los protocolos para presos en riesgo. Cada uno de estos puntos por separado podría explicarse como negligencia, como error, como coincidencia, pero todos juntos, en el mismo momento, al preso más importante y más vigilado del país, justo cuando estaba a punto de enfrentar un juicio donde podría haber delatado a gente poderosa. La frase Epstein didn't kill himself, Epstein no se suicidó, se convirtió en un fenómeno mundial, un meme, un grito de desconfianza, un símbolo de todo lo que está mal con un sistema que parece proteger a los poderosos. Y la pregunta sigue ahí, flotando, sin respuesta definitiva. ¿Se suicidó? ¿Lo suicidaron? ¿Quién se benefició de su silencio? Entre 2024 y 2026, el gobierno de Estados Unidos liberó millones de documentos relacionados con el caso Epstein, impulsado por la presión pública y por la Epstein Files Transparency Act, firmada en 2025. En enero de 2026, el Departamento de Justicia publicó más de 3 millones de páginas, 180.000 imágenes, 2.000 videos, un océano de información que investigadores, periodistas y ciudadanos comunes empezaron a revisar. ¿Qué revelaron estos documentos? Confirmaron una escala masiva del abuso. Un borrador de acusación nunca presentado menciona al menos 19 víctimas identificadas como Jane Doe. Mostraron que las élites siguieron relacionándose con Epstein después de su condena de 2008. Emails, reuniones, visitas, como si el registro de delincuente sexual fuera solo un detalle menor. Revelaron diagramas internos del FBI sobre el círculo interno de Epstein, con Maxwell en el centro, rodeada de reclutadores, empleados, facilitadores. Pero también dejaron frustraciones enormes. No apareció la famosa lista de clientes que muchos esperaban. Ese documento definitivo con nombres de abusadores, porque según el propio Departamento de Justicia, ese documento simplemente no existe como tal en los archivos. Muchos materiales resultaron ser tips no verificados que ciudadanos enviaron al FBI, incluyendo acusaciones sensacionalistas sin fundamento, rumores de Internet convertidos en documentos oficiales. La verdad, como siempre, resultó ser más complicada que la fantasía. No hay una lista mágica. No hay un video definitivo. No hay una revelación que cierre todo. Lo que hay es evidencia de un sistema que falló, instituciones que miraron hacia otro lado, y un depredador que operó durante décadas con casi total impunidad. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell construyeron una máquina de abuso, un sistema diseñado para explotar a las más vulnerables, para convertir el trauma en moneda de cambio, para usar el poder como escudo. Destruyeron vidas. Cientos de niñas que cargan cicatrices que nunca van a desaparecer. Mujeres que hoy luchan con el trauma de lo que vivieron cuando eran adolescentes. Víctimas que durante años no fueron escuchadas, no fueron creídas, no fueron protegidas. Epstein murió sin enfrentar un juicio completo, sin revelar todo lo que sabía, sin nombrar a todos los que participaron o facilitaron.
Maxwell está en prisión, pero es casi la única que pagó un precio real. Y la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Cuántos más sabían? ¿Cuántos más participaron? ¿Cuántos más miraron hacia otro lado porque les convenía? ¿Porque tenían miedo? ¿Porque el poder protege al poder? Los documentos liberados muestran conexiones, pero no prueban crímenes de todos los nombrados. La diferencia es importante, pero la sombra de la duda cubre a demasiada gente. Y lo más perturbador de todo, si Epstein pudo operar durante décadas, con tanta gente alrededor, con tantas señales de alerta, con tantas víctimas gritando en silencio, ¿qué nos garantiza que no hay otros como él, ahora mismo, en otras mansiones, en otras islas, con otras víctimas que todavía no pueden hablar? Esta fue la historia de Jeffrey Epstein, el monstruo que se escondió a plena vista, protegido por su dinero, por sus conexiones, por un sistema que prefirió no ver. Su isla sigue ahí, vacía ahora. El templo dorado ya no tiene dueño, pero las preguntas que dejó siguen resonando, porque cuando el poder compra silencio, el horror se multiplica. Cuando las instituciones fallan a las víctimas, los depredadores crecen. Y cuando la verdad se convierte en un juego de rumores y teorías, los culpables se esconden mejor. No olvides esta historia. No dejes que se convierta en otro escándalo más que el tiempo borra. Porque las víctimas merecen que recordemos, que preguntemos, que exijamos respuestas. Y porque la única forma de evitar que esto se repita es negarnos a mirar hacia otro lado. Las historias más oscuras no se cuentan solas. Suscríbete para más.